Tenía 73 años y me sentía agotado solo con caminar hasta la cocina. No había hecho nada fuera de lo normal ese día, ni me había esforzado más de la cuenta. Solo quería prepararme una taza de té, pero al dar los primeros pasos, el cuerpo me pesaba como si hubiese subido una montaña. Las rodillas crujían, los tobillos dolían, y la espalda se sentía como si llevara años soportando una carga invisible. Ese cansancio no era el de una mala noche. Era otro tipo de agotamiento, más profundo, más silencioso. Uno que te acompaña todo el día y no se va, ni siquiera después de descansar. Y lo peor es que, con el tiempo, se convierte en parte de tu rutina. Aprendes a vivir con él, a moverte más despacio, a sentarte más seguido, a decir, ya no estoy para eso, con más frecuencia de la que te gustaría. El dolor articular se había convertido en mi sombra. Lo sentía en los dedos cuando intentaba abrir un frasco, en los hombros al ponerme la chaqueta, en la cadera al levantarme del sofá. Nada parecía grave al principio, pero con los años, esos pequeños dolores se convirtieron en una constante. Y aunque lo aceptaba como parte del envejecimiento, una parte de mí no se resignaba. Probé de todo: masajes, pomadas, medicamentos, suplementos carísimos que prometían milagros. Algunos aliviaban un poco, otros no hacían nada. Hasta que un día, por casualidad, escuché hablar de una vitamina común, barata, que supuestamente ayudaba con la inflamación y aumentaba la energía. No le di mucha importancia al principio. ¿Cómo algo tan simple iba a marcar la diferencia? Pero después de tantos intentos fallidos, decidí probar. Total, no perdía nada. Lo que pasó en los 7 días siguientes cambió por completo mi forma de ver el cuerpo, la salud y la vejez. En este video te voy a contar cuál fue esa vitamina, cómo actúa en tu organismo, por qué puede ayudarte a sentirte más fuerte y con menos dolor, y cómo integrarla de forma sencilla a tu rutina diaria. No necesitas gastar una fortuna, ni hacer dietas extrañas, ni depender de pastillas de farmacia para siempre. A veces, lo más simple es lo más efectivo. Así que quédate hasta el final, porque puede que esta información sea justo lo que tú, o alguien que quieres, estaba necesitando. Y antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Me encantaría saberlo. Con los años, el cuerpo comienza a enviar señales. Al principio son suaves, casi imperceptibles. Un crujido al agacharse, una molestia en la espalda después de estar mucho tiempo de pie, o esa rigidez en las manos al despertar. Pero poco a poco, esas señales se vuelven parte del día a día. Y un día, sin darte cuenta, te das cuenta de que moverse duele. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando dentro de nosotros? A medida que envejecemos, nuestras articulaciones, esas bisagras silenciosas que nos permiten movernos, empiezan a desgastarse. La principal causa es la pérdida natural de colágeno, una proteína que actúa como una especie de almohadilla entre los huesos. Cuando hay menos colágeno, esa protección desaparece, y los huesos comienzan a rozarse entre sí. Ese roce es lo que sentimos como dolor, rigidez e inflamación. Y no es solo el colágeno. Con la edad, el cuerpo también produce menos líquido sinovial, una especie de lubricante natural que mantiene las articulaciones suaves. Sin esa lubricación, moverse se vuelve más difícil y más doloroso, especialmente por la mañana, cuando el cuerpo lleva horas sin moverse. A eso se le llama rigidez matinal, y muchas personas la sienten cada día al intentar salir de la cama. Además, nuestro sistema inmunológico se vuelve más reactivo con los años, lo que significa que pequeñas lesiones o sobrecargas generan una respuesta inflamatoria más intensa. Esa inflamación crónica se instala en las articulaciones y agrava el malestar. A veces es visible, como en los dedos hinchados, y otras veces está ahí, invisible pero constante, robándonos energía. Pero el dolor no se queda solo en lo físico. Con el tiempo,
también afecta la mente. La sensación constante de molestia genera irritabilidad, cansancio y, en muchos casos, tristeza. Te limita. Te hace pensar 2 veces antes de salir a caminar, de agacharte, de hacer las cosas que antes eran normales. Incluso te hace evitar ver a otras personas por miedo a no poder seguirles el ritmo. Vivir con dolor se vuelve una carga invisible. Y lo peor es que, como nadie la ve, muchos no la entienden. Te dicen, es normal, es la edad, como si eso fuera un consuelo, como si resignarse fuera la única opción. Al sentir ese dolor diario, lo primero que solemos hacer es buscar soluciones rápidas. El paracetamol o el ibuprofeno se convierten en compañeros habituales. Las cremas de farmacia llenan el baño. Y claro, los ejercicios. Todo el mundo dice que hay que moverse. Pero cuando duele hasta caminar, la idea de hacer ejercicio no suena tan lógica. Y así empieza un círculo vicioso. Pruebas una cosa, no funciona. Pruebas otra, tampoco. Y terminas con una colección de remedios que solo tapan el síntoma, pero no solucionan el problema de fondo. Y lo más frustrante es que nadie parece darte una respuesta clara, ni un camino que realmente funcione. Pero lo que casi nadie te dice es que, en muchos casos, el cuerpo no necesita cosas complicadas para sanar. A veces, lo único que necesita es recuperar lo que ha perdido, nutrientes simples, esenciales, que le permitan volver a funcionar como antes. Uno de esos nutrientes, que muy pocos médicos mencionan, es precisamente del que te hablaré a continuación: la energía que se fue. ¿Por qué te sientes tan cansado todo el tiempo? Hay una frase que muchas personas mayores repiten con resignación: es que ya no tengo la misma energía de antes. Y sí, el cuerpo cambia con los años, pero estar cansado todo el tiempo, sin ganas, sin fuerzas, sin motivación, eso no debería ser parte natural del envejecimiento. El problema es que lo hemos normalizado. Se piensa que es lógico sentirse agotado después de cualquier actividad, que es normal necesitar 2 siestas al día, que es natural despertarse más cansado de lo que uno se acostó. Pero no. Sentirse constantemente sin energía no es una condena inevitable. Es una señal de que algo no está funcionando bien dentro de nosotros. Entonces, ¿qué cambia en el cuerpo después de los 60? Uno de los principales factores es el metabolismo. Ese motor interno que convierte los alimentos en energía se va haciendo más lento. El cuerpo ya no procesa igual lo que comemos, y aunque sigamos comiendo lo mismo de siempre, lo que absorbemos es mucho menos. Las células no reciben los nutrientes que necesitan, y como resultado, trabajan a medio gas. Además, los niveles hormonales también bajan. Tanto hombres como mujeres experimentan una disminución importante de hormonas clave, como la testosterona, el estrógeno y otras relacionadas con el bienestar general. Estas hormonas no solo regulan la energía, también influyen en el estado de ánimo, la fuerza muscular y la claridad mental. Y aquí entra un protagonista que merece más atención de la que se le da: la vitamina D. Sí, esa vitamina que asociamos con el sol y los huesos. Pero la vitamina D hace mucho más. Regula el sistema inmunológico, influye en los niveles hormonales, participa en la producción de energía celular y afecta directamente el estado de ánimo. A partir de cierta edad, el cuerpo pierde eficiencia para absorberla, incluso si uno se expone al sol. Y esa deficiencia, silenciosa pero común, se traduce en fatiga, debilidad muscular y una sensación constante de apatía. El resultado de todo esto es que empezamos a sentirnos como si tuviéramos una batería que nunca se carga del todo. Y eso se nota en lo cotidiano. Antes podías caminar 1 hora sin problema. Ahora, subir unas pocas escaleras te deja sin aliento. Antes hacías las compras, cocinabas y todavía tenías ganas de conversar. Hoy, después de una actividad, solo quieres sentarte o acostarte. Y claro, a nivel emocional, este cansancio también pesa. Te hace sentir improductivo, te hace dudar de ti mismo, te hace pensar: ya no soy como antes.
Y lo peor es que muchas veces lo aceptamos sin cuestionarlo, creyendo que simplemente es parte de envejecer. ¡Pero no lo es! La buena noticia es que hay formas de recuperar esa energía, de volver a sentir ligereza al moverse, de levantarse por la mañana con ganas, no con quejas. Y una de las claves más simples, efectivas y económicas puede ser algo tan básico como una vitamina. Una vitamina que, cuando se toma de forma adecuada, puede devolverle vitalidad a tus células, fuerza a tus músculos y entusiasmo a tus días. La búsqueda de alivio. Lo que probé y no funcionó. Cuando el dolor y el cansancio se vuelven parte de tu rutina, uno hace lo que sea por sentirse mejor. Empiezas buscando respuestas en internet, preguntando a amigos, escuchando consejos bien intencionados, visitando médicos, probando todo lo que te prometen alivio. Y al principio, te llenas de esperanza. Piensas, quizás ahora sí, quizás esta vez funcione. Yo pasé por ahí. Y si estás viendo este video, probablemente tú también. Probé con medicamentos recetados, antiinflamatorios que prometían quitar el dolor de rodillas, de espalda, de manos. Al principio parecían ayudar, pero al poco tiempo el cuerpo se acostumbraba y el dolor volvía. Pero ahora, acompañado de hinchazón en los tobillos, molestias en el estómago y un cansancio aún más pesado que antes. Tomaba una pastilla para el dolor y otra para contrarrestar los efectos secundarios. Un círculo que no acababa. También intenté con cremas, algunas calientes, otras frías, otras con ingredientes que no podía ni pronunciar. Al aplicarlas, sentía un pequeño alivio, una especie de engaño temporal. Pero al cabo de una hora, el dolor seguía ahí. Y como tantas personas mayores, terminé con el baño lleno de tubos y frascos que solo habían servido para llenar el armario y vaciar el bolsillo. Después, vinieron los suplementos caros. Me ofrecieron cápsulas importadas, polvos milagrosos, productos con nombres difíciles y promesas demasiado lindas para ser verdad. Algunos costaban más que mi pensión mensual, y los tomé igual, porque uno cree que quizás ahí está la solución. Pero tras semanas, y en algunos casos, meses, de esperar resultados, la realidad era la misma. El dolor no se iba. La energía tampoco volvía. Y con cada intento fallido, la frustración crecía. Porque no era solo el dinero gastado, era la esperanza que se rompía cada vez. Era la ilusión de levantarse un día y no sentir más esa rigidez en las piernas, ese ardor en los dedos, ese peso en los párpados. Cada producto que no funcionaba era como un pequeño duelo. Un recordatorio de que todavía no habías encontrado la salida. Algunos tratamientos incluso me provocaron efectos que ni imaginaba. Sentía náuseas después de comer, hinchazón que me impedía dormir o una somnolencia que me dejaba fuera de combate a media tarde. Recuerdo haber tomado un antiinflamatorio que me dejó con un malestar estomacal tan fuerte que tuve que suspenderlo en menos de una semana. En el fondo, me sentía engañado. No solo por los productos, sino por la sensación de que nadie tenía una solución real. Todo parecía ser parches, algo para aguantar, pero no para mejorar. Y lo peor es que, en medio de esa búsqueda, empecé a dudar de mí mismo, a pensar que quizá era yo el problema, que ya estaba demasiado viejo, que así sería de ahora en adelante. Pero no era yo, era el enfoque. Estábamos tratando los síntomas sin entender el origen, aplicando soluciones externas a un problema que comenzaba dentro del cuerpo. Y fue solo cuando entendí eso que empecé a mirar en otra dirección. Fue entonces cuando descubrí que, a veces, lo más efectivo no es lo más caro ni lo más moderno. A veces, es algo que siempre ha estado ahí, pero nadie te ha explicado cómo usarlo correctamente. El descubrimiento accidental, la vitamina olvidada. A veces, las soluciones no llegan cuando las buscas con desesperación. Llegan cuando menos lo esperas, en un momento casual, casi como un susurro que podrías haber ignorado. Así fue como encontré lo que cambiaría mi relación con el dolor y con mi energía. Recuerdo que era una tarde cualquiera. Estaba en casa de un viejo amigo, Jorge, que tiene mi misma edad, 70 y tantos.
Nos habíamos reunido para tomar un café y quejarnos un poco, como solemos hacer, de lo cansados que nos sentíamos últimamente. Le conté que había dejado de hacer caminatas porque el dolor en las rodillas era insoportable, que ya no podía abrir frascos sin sentir que los dedos me traicionaban, que el cuerpo entero parecía oxidado. También le hablé de lo agotado que me sentía al levantarme, como si no hubiera dormido nada. Entonces, Jorge me miró con esa calma que da la experiencia y me dijo: ¿Has probado la vitamina E? Yo fruncí el ceño. ¿Vitamina E? Claro que había escuchado hablar de ella. Siempre se ha mencionado para la piel, el cabello, cosas superficiales. Nunca imaginé que pudiera tener algo que ver con las articulaciones o con la energía. Así que le pregunté: ¿y para qué sirve exactamente? Y él, con su típica forma tranquila de hablar, me explicó que había empezado a tomarla por recomendación de un médico naturista. Le había dicho que esta vitamina ayudaba a reducir la inflamación, mejorar la circulación, fortalecer los músculos y hasta equilibrar el sistema inmunológico. Mi primera reacción fue el escepticismo. No te voy a mentir. Después de tantos productos inútiles, promesas rotas y dinero tirado, ¿cómo iba a creer que una simple vitamina, y además barata, podía hacer una diferencia real? Pensé que era otro cuento más, otra ilusión pasajera. Pero Jorge no es de los que exageran. De hecho, rara vez recomienda algo. Y me dijo que después de una semana tomando vitamina E, había notado que sus manos ya no se sentían tan rígidas por las mañanas, que podía abrocharse la camisa sin dolor, que incluso se sentía con más ganas de caminar. No es magia, me dijo, pero sí sentí un cambio. La verdad es que esa noche no pude sacarme de la cabeza lo que me había contado. Así que me puse a investigar. Busqué estudios, leí artículos, incluso encontré algunas publicaciones médicas que hablaban del papel de la vitamina E en el proceso inflamatorio, en el sistema nervioso y en la producción de energía celular. Y lo que más me sorprendió no fue solo todo lo que hacía esta vitamina, sino lo ignorada que estaba. Casi nadie hablaba de ella. La mayoría de médicos convencionales ni la mencionaban, salvo en casos muy específicos. Y sin embargo, allí estaba, con beneficios reales, demostrados, y encima, fácil de conseguir y económica. Después de tanta frustración, me dije: ¿qué pierdo con probar? Fui a la farmacia al día siguiente. Compré un frasco de vitamina E natural, en cápsulas blandas. No me costó ni una fracción de lo que había gastado en los suplementos anteriores. Llegué a casa, tomé la primera cápsula sin muchas expectativas, casi como un acto de resignación. Una más para la lista, pensé. Pero lo que ocurrió en los días siguientes me dejó con la boca abierta. Día 1 a día 7. Lo que sentí al tomarla. Lo primero que quiero decirte es que no esperaba nada. Después de tantas decepciones, no tenía ni una pizca de esperanza. Me tomé la cápsula de vitamina E como quien cruza los dedos, sabiendo que probablemente no pasaría nada. Pero pasaron cosas, pequeñas al principio, pero tan claras que no podían ser casualidad. Día 1. Nada espectacular. Tomé la cápsula después del desayuno. La rutina de siempre. Levantarme con esfuerzo, dar los primeros pasos como si mis piernas fueran de piedra, tomarme el café sintiendo que la fatiga me había ganado desde temprano. Pero noté una ligera diferencia. No era tanto física, más bien una sensación, como si el cuerpo estuviera menos tenso, menos pesado. Tal vez era solo el entusiasmo de probar algo nuevo. Pensé: no te hagas ilusiones. Día 2. Esa mañana fue extraña. Me desperté antes de que sonara el despertador, cosa rara en mí, y no sentí esa presión en las rodillas que me obligaba a sentarme un rato en la cama antes de ponerme de pie. Me levanté de golpe, casi por inercia, y solo cuando ya estaba caminando hacia la cocina, me di cuenta. No había necesitado agarrarme del borde del colchón. ¿Será que estoy teniendo un buen día?, me pregunté. Pero algo dentro de mí ya empezaba a sospechar que no era una simple coincidencia. Día 3. Fue al atarme los zapatos que me di cuenta. No rechinaron los dedos,
No crujieron las muñecas. Esa tarea tan tonta, tan cotidiana, que antes parecía una tortura, la hice sin tener que respirar hondo ni detenerme a medio camino. Me miré las manos. No estaban hinchadas, no dolían. Era imposible no notar que algo estaba cambiando. Y lo mejor, al mediodía tenía energía, no esa euforia artificial que dan algunos medicamentos. No, era una energía tranquila, constante. No me sentía agotado. Día 4. Decidí probar suerte. Bajé al parque, con el bastón por si acaso. Caminé un poco más de lo normal. El suelo estaba húmedo por la lluvia del día anterior, pero eso no me detuvo. Lo curioso fue que, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de tropezar. Me movía con más seguridad, como si las piernas respondieran más rápido, como si el cuerpo entero estuviera más despierto. Subí las escaleras de casa con solo una pausa. Me reí solo. No lo podía creer. Día 5. Dormí profundamente. Ese día me levanté sin dolor de espalda. Lo repito, sin dolor de espalda. Algo que no me pasaba desde hacía años. El cuerpo estaba más ágil, más dispuesto. Ese día no necesité el bastón. Salí con él, sí, por costumbre, pero lo llevé más por seguridad mental que por necesidad real. Día 6. Hice algo que no hacía desde hacía meses. Cociné de pie durante más de una hora sin sentarme ni una sola vez. No fue una receta complicada, pero lo importante no era la comida, sino el hecho de que podía hacerlo. Y al final del día, no terminé desplomado en el sillón, como siempre. Tenía ganas de leer, de hacer algo más. Día 7. Lo supe al despertar. Mi cuerpo se levantó con ligereza, sin crujidos, sin esa nube de cansancio constante. Caminé por la casa como antes. Abrí la ventana, respiré hondo y sentí que algo había cambiado de verdad. No fue un milagro. No desapareció todo el dolor, pero había algo nuevo, una sensación de control, de que el cuerpo empezaba a responderme otra vez. Esa fue la primera semana, y fue suficiente para saber que esto no era casualidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había esperanza. Y todo empezó con una vitamina que nadie me había recomendado antes. ¿Qué vitamina es esta? Nombre, función y beneficios reales. Ahora sí, ha llegado el momento de contarte qué fue lo que cambió mi vida en solo 7 días. No fue un medicamento caro, no fue un tratamiento complicado, fue una vitamina que probablemente tengas en tu casa sin saber lo poderosa que puede llegar a ser. Se llama vitamina E. Sí, vitamina E. Suena simple, ¿verdad? Tal vez hasta te parezca demasiado común para hacer algo tan importante. Pero lo cierto es que esta vitamina es una de las más subestimadas por las personas mayores. Y sin embargo, es una de las más esenciales para quienes sufrimos de dolor articular, fatiga constante y sensación de envejecimiento acelerado. ¿Y qué hace exactamente en el cuerpo? La vitamina E es un antioxidante natural, lo que significa que combate el daño que las células van acumulando con los años. Ese daño, conocido como estrés oxidativo, es uno de los principales responsables de la inflamación en las articulaciones, del deterioro muscular y de la fatiga que sentimos sin razón aparente. Con los años, el cuerpo empieza a producir más radicales libres, que son pequeñas moléculas dañinas que van deteriorando tejidos poco a poco. La vitamina E actúa como una especie de escudo, los bloquea, los neutraliza y protege las células de músculos, nervios y huesos. Es como si ayudara al cuerpo a resistir el paso del tiempo desde adentro. Pero eso no es todo. La vitamina E también mejora la circulación, lo que significa que más oxígeno y más nutrientes llegan a los músculos y a las articulaciones. Y eso se traduce en más energía, menos rigidez y mayor movilidad. Además, participa en la formación de glóbulos rojos y apoya el sistema inmunológico, algo fundamental para mantenernos fuertes a cualquier edad. ¿Y en qué ayuda exactamente a las articulaciones? Bueno, se ha descubierto que la vitamina E reduce la inflamación crónica que suele acompañar problemas como la artrosis,
el desgaste del cartílago o el dolor lumbar. Estudios en adultos mayores han demostrado que quienes toman suplementos de vitamina E con regularidad sienten menos dolor, menos rigidez matinal y reportan mejoras en su calidad de vida física. Un estudio publicado por la Universidad de Boston mostró que personas mayores con deficiencia de vitamina E tenían niveles más altos de inflamación y mayor deterioro físico en comparación con quienes tenían niveles normales o altos. Otro estudio, realizado en Alemania, reveló que pacientes con artritis que tomaron vitamina E durante 6 semanas experimentaron una disminución significativa del dolor y una mejora en su capacidad de movimiento. Y hay más. En el sistema nervioso, la vitamina E protege las células del cerebro y los nervios, ayudando a conservar la memoria, mejorar el estado de ánimo y reducir el cansancio mental. No se trata solo de sentirse mejor físicamente, sino de recuperar esa claridad mental que a veces sentimos que se va apagando con la edad. Pero tal vez lo más impactante de todo esto es que no necesitas grandes dosis ni tratamientos complicados. Una cápsula diaria, con la dosis adecuada, puede marcar una diferencia profunda en cómo te sientes cada día. No es magia, es ciencia, es nutrición bien entendida. Y lo mejor, es accesible. No cuesta una fortuna, no requiere receta y no te dejará lleno de efectos secundarios como muchos fármacos que solo tapan los síntomas sin resolver nada. Ahora ya sabes el nombre. Pero esto es solo el comienzo. En la siguiente parte, te contaré exactamente cómo tomarla, qué debes tener en cuenta y qué hacer para potenciar sus efectos aún más. Porque sí, hay claves para aprovecharla al máximo. ¿Por qué a nadie le interesa que sepas esto? Después de sentir en mi cuerpo lo que esta vitamina puede hacer, me hice una pregunta que no me dejó en paz por varios días. ¿Por qué nadie me había hablado de esto antes? Visité médicos, terapeutas, especialistas en reumatología. Me hicieron análisis, me recetaron pastillas, me ofrecieron tratamientos caros y complejos. Pero ninguno me mencionó la vitamina E, ni una vez. ¿Y sabes por qué? Porque no da dinero. Es así de simple. Una vitamina barata, natural, que no está protegida por patentes y que puedes comprar sin receta, no genera las ganancias que mueve la industria médica. No hay un gran laboratorio detrás haciendo campañas publicitarias, no hay representantes vendiéndola en los hospitales y no aparece en los folletos brillantes que reparten en las salas de espera. Las soluciones más simples, más accesibles, más efectivas, son también las más ignoradas. Y no quiero que esto suene como una conspiración. No estoy diciendo que los médicos quieran que estemos enfermos. Pero en un sistema dominado por intereses comerciales, muchas veces lo más natural queda fuera del radar. Lo que no se puede vender con un gran margen de ganancia, simplemente no se promociona. Yo mismo pasé años confiando ciegamente en cada medicamento que me recetaban, aunque notaba que me sentía más cansado, más hinchado, más dependiente. Nadie me hablaba de alternativas. Nadie me preguntaba por mis hábitos alimenticios o por mis niveles de vitaminas. Todo se resolvía con una nueva pastilla, y cuando esa no funcionaba, otra más fuerte. Y te cuento una anécdota que me marcó. Un día, después de semanas de dolor intenso, fui a ver a un médico nuevo. Le hablé de mi rigidez matinal, de mi cansancio, de que ya ni siquiera podía subir las escaleras de mi casa sin detenerme. Me escuchó con atención, me miró los análisis y me dijo: vamos a recetarle un antiinflamatorio más potente. Es caro, pero le va a ayudar. Me fui de esa consulta con la receta en la mano y con la sensación de que nadie estaba buscando el origen del problema. Solo me estaban dando algo para aguantar un poco más. Fue un vecino, de 80 años, quien me dijo: ¿te has fijado cómo estás de vitamina E? A mí me cambió la vida. Al principio me pareció absurdo. ¿Cómo es posible que él, sin estudios médicos, me diera un consejo más útil que el de todos los especialistas que había visto? Pero después lo entendí. A él sí le importaba que yo mejorara. No ganaba nada con decírmelo, no tenía ningún interés. Solo quería compartir algo que le había funcionado. Y me quedé pensando, ¿cuántas personas mayores siguen sufriendo porque nadie les habla de estas soluciones?
¿Cuántos están gastando fortunas en medicamentos mientras lo que realmente necesitan cuesta menos que una comida fuera de casa? La respuesta me dolió. Por eso hago este video. Porque si alguien me hubiera contado esto hace 5 años, me habría ahorrado mucho sufrimiento, mucho dinero y muchas noches sin dormir por el dolor. No quiero que te pase lo mismo. Tú mereces saber que existen alternativas. Mereces conocer tu cuerpo, entender lo que necesita y tomar decisiones informadas. Y si el sistema no te lo dice, aquí estamos nosotros para contártelo. Ahora que lo sabes, ya no hay vuelta atrás. Y en la siguiente parte, te explicaré exactamente cómo tomar esta vitamina, en qué momento del día, qué precauciones tener y cómo potenciar sus beneficios al máximo para que tú también empieces a notar los cambios. ¿Cómo empezar a tomarla? Guía para principiantes. Después de notar los primeros cambios en mi cuerpo, supe que tenía que entender mejor cómo usar esta vitamina. Porque no basta con saber que funciona. También hay que saber cómo usarla bien, con sentido común y sin cometer errores. Lo primero que hice fue ir a la farmacia. Allí me encontré con una estantería llena de opciones. Había cápsulas, gotas, comprimidos, mezclas y etiquetas llenas de palabras que no entendía. Alfa-tocoferol, IU, natural o sintética. Me sentí un poco perdido, así que volví a casa y empecé a investigar. Y esto es lo que descubrí, para que tú no tengas que pasar por ese mismo proceso. Lo más importante al comprar vitamina E es fijarte en que el ingrediente activo sea D-alfa-tocoferol. Esa es la forma natural de la vitamina, y es mucho mejor absorbida por el cuerpo que la versión sintética, que suele aparecer como DL-alfa-tocoferol. La diferencia parece pequeña, pero créeme, el cuerpo lo nota. ¿Dónde se puede conseguir? En farmacias, herbolarios, tiendas de suplementos o incluso por internet. No necesitas receta médica, pero siempre recomiendo consultar con un profesional de salud si estás tomando otros medicamentos o tienes condiciones crónicas. Ahora hablemos de las formas de consumo. La más común es en cápsulas blandas. Son fáciles de tragar y vienen en distintas concentraciones. También existen gotas, que puedes añadir a un poco de agua o jugo si tienes dificultad para tragar pastillas. Algunas personas prefieren obtenerla a través de la alimentación, y eso también ayuda, aunque a veces no es suficiente. Los alimentos ricos en vitamina E incluyen frutos secos como almendras, avellanas o nueces, semillas de girasol, aceites vegetales como el de oliva o el de girasol, espinacas, brócoli y aguacate. Pero aquí viene la parte clave, la dosis. Para un adulto mayor, una dosis segura y efectiva suele estar entre 200 y 400 miligramos diarios, aunque hay personas que toman menos y sienten mejoras igual. Algunos estudios utilizan hasta 800, pero esto debe revisarse con un médico, especialmente si tomas anticoagulantes, porque la vitamina E puede tener un leve efecto sobre la coagulación. Y una recomendación importante, no empieces con dosis altas de golpe. Lo mejor es comenzar poco a poco, ver cómo responde tu cuerpo y ajustar con el tiempo. Recuerda que no se trata de sentir un cambio en un día, sino de darle a tu cuerpo el apoyo que necesita a lo largo del tiempo. Además, la vitamina E se absorbe mejor junto a una comida que contenga algo de grasa saludable. No es necesario que sea una comida pesada. Un poco de aguacate, una cucharada de aceite de oliva o unos frutos secos ya bastan. Si la tomas en ayunas, podrías desperdiciar parte de su efecto. Y por último, ten en cuenta estas precauciones básicas. No mezcles suplementos sin saber cómo interactúan entre ellos. Si estás tomando medicamentos como anticoagulantes, consulta primero. Si notas molestias estomacales, reduce la dosis o cambia la marca. Y sobre todo, escucha a tu cuerpo. Si te sientes mejor, lo estás haciendo bien. Esto no es una carrera, es un camino de pequeños pasos, combinaciones poderosas, lo que multiplica su efecto. Tomar la vitamina fue el primer paso, pero pronto descubrí algo que cambió por completo los resultados.
Hay hábitos que no solo acompañan, sino que multiplican su efecto. Pequeños gestos diarios que transforman cómo esta vitamina actúa en tu cuerpo. Te los comparto uno por uno, porque esto fue lo que realmente aceleró mi recuperación. Primero, el agua. Sí, el agua. Puede parecer básico, pero muchos adultos mayores simplemente no beben suficiente, y el cuerpo, sin agua, no funciona bien. La vitamina que tomas necesita circular, llegar a cada célula, y eso no ocurre si estás deshidratado. Yo comencé a tomar un vaso grande de agua cada mañana, antes de desayunar. Después, otro a media mañana, otro con el almuerzo, y uno más antes de la cena. No necesitas forzarte a beber litros, solo asegúrate de no pasar horas sin tomar un sorbo. Con el tiempo, noté menos rigidez y más agilidad. Segundo, movimiento suave. No hace falta correr ni levantar pesas. De hecho, al principio solo caminaba 10 minutos por la casa. Luego, cuando noté que el dolor disminuía, salía a dar una vuelta a la manzana. Algunos días, me animaba a estirarme un poco más. Lo importante era moverme. ¿Por qué funciona? Porque el movimiento activa la circulación, lubrica las articulaciones y ayuda al cuerpo a absorber mejor los nutrientes. Si solo tomas suplementos pero pasas todo el día sentado, los efectos serán más lentos. Pero si te mueves un poco cada día, el cuerpo responde, te lo aseguro. Tercero, una dieta sin inflamación. Esto me costó entenderlo. Yo pensaba que comer bien era simplemente comer poco. Pero aprendí que algunos alimentos aumentan la inflamación del cuerpo sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, los embutidos, las frituras, los dulces industriales y las harinas blancas. No tienes que eliminarlos todos de golpe, pero sí empezar a reducirlos. En su lugar, aumenté vegetales frescos, pescados, legumbres, frutas, nueces y aceite de oliva. Poco a poco, noté que mis digestiones eran más ligeras y que mis articulaciones no estaban tan hinchadas. Cuarto, el sol. Este fue uno de los descubrimientos más simples y más poderosos. Con solo 15 minutos de sol al día, la vitamina se activa aún más. No hace falta tomar el sol en la playa ni exponerse en exceso. Basta con salir al balcón, al patio o junto a una ventana abierta y dejar que la luz natural toque tu piel. El cuerpo utiliza esa luz para transformar nutrientes en energía real. Lo sentí. Salía a tomar el sol mientras leía o escuchaba música, y en pocos días empecé a dormir mejor y a despertar con más vitalidad. Y por último, lo que debes evitar. Así como hay cosas que ayudan, también hay otras que frenan el progreso. Fumar, incluso ocasionalmente, reduce la absorción de vitaminas y daña las articulaciones. El alcohol en exceso impide que el cuerpo aproveche los nutrientes correctamente. El estrés crónico produce inflamación interna. Si no puedes eliminarlo, busca formas de reducirlo. Música suave, respiración, paseos al aire libre. Algunos medicamentos, como ciertos antiácidos o diuréticos, pueden dificultar la absorción de vitamina E. Por eso es tan importante consultar con el médico si estás tomando fármacos a largo plazo. El secreto no fue solo la vitamina, fue lo que hice alrededor de ella. Beber más agua, moverme aunque fuera despacio, comer con menos prisa y con más intención, recibir un poco de sol al día y cuidar mi cuerpo como si estuviera aprendiendo a quererlo de nuevo. Cuando haces esto, no solo mejora el dolor o la energía, cambia tu forma de vivir. Historias reales, otros mayores que también la probaron. A veces, lo que más necesitamos no es un consejo médico ni una fórmula complicada. Lo que más nos mueve es escuchar a alguien como nosotros decir, a mí también me pasaba y esto me ayudó. Por eso, quiero compartirte algunas historias de personas reales, gente común, como tú y como yo. Personas que habían perdido la esperanza y que gracias a esta vitamina comenzaron a recuperar algo más valioso que la salud, las ganas de vivir. Carmen, 76 años, Sevilla. Pensé que nunca más podría subir las escaleras de mi casa
sin agarrarme fuerte al pasamanos. Mis rodillas crujían como madera vieja, pero después de 2 semanas tomando la vitamina y caminando un poco cada mañana, un día me di cuenta de que subí sin pensarlo, sin dolor. Lloré de emoción. Me sentí libre otra vez. Héctor, 81, Ciudad de México. Mi cadera era una tortura. Dejé de salir con mis amigos, incluso de jugar con mis nietos. Un día vi el video, lo tomé como una última oportunidad. Hoy, 6 semanas después, no solo camino rápido. No me siento joven, pero sí me siento vivo. Aurora, 73, Rosario. Cuando me levantaba por las mañanas, parecía que tenía el cuerpo de piedra. Me costaba estirarme, mover los dedos, incluso preparar el desayuno. Empecé con gotas de la vitamina, sin fe, la verdad. Pero al tercer día, dormí mejor. Al sexto, abrí un frasco sin dolor. Pensé, algo está pasando aquí. Luis, 79, Valencia. Yo era escéptico, siempre lo fui. Pero después de probar pastillas carísimas que no servían para nada, decidí intentarlo. Noté más energía al 4.º día. Al 7.º, salí a pasear con mi perro como antes. Cuando volví a casa, mi esposa me dijo, pareces otro. Teresa, 82, Bogotá. Lo más bonito no fue dejar de sentir el dolor en los dedos. Fue volver a tejer. Esa era mi pasión. La había dejado por la artrosis. Hoy ya terminé una bufanda para mi nieta. Eso me devolvió la alegría. Francisco, 75, Lima. Mi nieto me dijo, abuelo, ¿jugamos? Siempre le decía que no, que me dolía la espalda. Ahora, después de un mes con la vitamina, jugamos cada tarde. No todo está perfecto, claro, pero volví a estar presente. Estas historias no son milagros, no son promesas vacías. Son ejemplos reales de cómo un cambio pequeño puede provocar un impacto gigante cuando se hace con constancia y fe. Lo más poderoso no es solo lo que mejora en el cuerpo, sino lo que ocurre en el corazón. Vuelves a hacer cosas que dabas por perdidas. Vuelves a sonreír sin dolor. Y eso, querido amigo o amiga, vale más que cualquier medicina costosa. Y ahora te pregunto a ti, ¿te has sentido identificado con alguna de estas historias? ¿Has dejado de hacer algo que amabas por culpa del dolor o el cansancio? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia, saber desde dónde me ves y cómo estás llevando esta etapa de tu vida. A veces, compartir lo que sentimos es el primer paso hacia una gran transformación. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. No todo el mundo se toma el tiempo de escuchar, de aprender, de buscar una opción diferente. Y eso ya te hace alguien especial. Hoy hemos hablado de algo que muchos sufren en silencio. El dolor articular constante y esa fatiga que parece apoderarse del cuerpo sin aviso. Hablamos de cómo, después de los 60, el cuerpo cambia. Y no siempre para bien. Las articulaciones se vuelven más rígidas, el colágeno se pierde, y el cansancio deja de ser una excepción para convertirse en la regla. Subir unas escaleras, abrir una botella, o simplemente levantarte por la mañana, se convierte en un pequeño desafío diario. También recorrimos el camino de la frustración, las pastillas que no funcionan, los tratamientos costosos, las cremas que prometen y no entregan. Y todo eso pesa, no solo en el cuerpo, también en el ánimo. Pero luego llegó algo diferente, un descubrimiento simple, casi accidental, una vitamina. Una que, a pesar de ser económica, demostró algo que muchos olvidan. Que a veces, lo que el cuerpo necesita no es más dinero, ni más pastillas, sino el nutriente correcto, en el momento adecuado. Vimos cómo en tan solo 7 días, mi cuerpo empezó a responder. Menos dolor, más movilidad, más energía. Y no soy el único. Te mostré historias reales de personas que también sintieron ese cambio. Personas que pasaron de mirar la vida desde la ventana a volver a caminar por ella. Así que hoy, quiero dejarte una idea muy clara.
No tienes que aceptar el dolor como parte inevitable de envejecer. No. No tienes que vivir resignado o resignada. No tienes que despertarte cada día pensando que el dolor es tu nueva normalidad. Tienes derecho a sentirte mejor, a levantarte con energía, a disfrutar sin limitaciones. Por eso, quiero proponerte algo muy simple, pero muy poderoso. Haz la prueba tú mismo. 7 días. Solo 7 días. Toma esta vitamina, sigue las recomendaciones y observa cómo responde tu cuerpo. Tal vez notes un cambio leve al tercer día, tal vez te sorprenda el sexto, o tal vez necesites un poco más de tiempo. Pero si no empiezas, nunca lo sabrás. Te lanzo el reto. Pruébalo durante una semana. Hazlo por ti. Y luego, vuelve aquí y cuéntame en los comentarios cómo te sientes. ¿Dormiste mejor? ¿Te levantaste más rápido? ¿Se redujo ese dolor en la rodilla o en la cadera? Y si ya has probado alguna vitamina que te haya cambiado la vida, me encantaría saberlo también. ¿Cuál fue? ¿Qué sentiste? Déjame tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio podría ayudar a otra persona que hoy está buscando una señal, una solución, un poco de esperanza. Este canal lo hacemos juntos. Con cada historia, con cada mensaje, con cada paso que damos para vivir con más salud, con más alegría, con más libertad. Gracias por estar aquí. Gracias por cuidarte. Y recuerda, nunca es tarde para sentirte mejor. Nunca. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Y sobre todo, no dejes de moverte. No dejes de creer en ti.